Un gran plaer per mi presentar aquesta última conferència del Seminari Internacional sobre Antisemitisme i és un gran altre plaer presentar-vos a la professora convidada, la doctora Liliana Radonich, que avui tractarà sobre la teoria política de l'antisemitisme. Unes breus notes sobre la professora Radonich, perquè crec que no m'equivoco en afirmar que posseix un bagatge de recerca que és d'allò més interessant i suggeridor per la temàtica. Sí? Ah. Sorry. La professora Radonich posseix un bagatge de recerca molt interessant i molt suggeridor per la temàtica que tractem avui aquí. No m'estendré molt, direm que ensenya en el Departament de Ciència Política de la Universitat de Viena, també és investigadora de l'International Research Center for Cultural Studies, on el seu projecte de recerca se centra en com es representa la Segona Guerra Mundial en els museus de la memòria postsocialistes finançat pel govern que s'han obert des de 1989. Aquí, més enllà, i jo crec que és un tema molt interessant, més enllà de l'estudi comparatiu, es llança a l'anàlisi de com enfoquen la memòria, els efectes de les diferents ocupacions i la forma d'aproximar-se a l'Holocaust. I, de fet, és un projecte en el qual Liliana està treballant avui en dia. Destacaria igualment les seves tesis, ja que ella prové de l'àmbit de la ciència política però també de la lingüística, d'una banda sobre la psicologia política sobre gènere i l'antisemitisme i per una altra el llenguatge de l'Holocaust a Àustria i a Croàcia. I una novetat, tot just parlar amb ella aquí, l'any vinent donarà classes d'estudis jueus en les matèries d'antisemitisme, de memòria en els països postcomunistes sobre la Shoah i el genocidi Roma i també sobre feminist antisemitism. Això a la Universitat de Graz, a Àustria. Ha publicat molts articles i com a llibres tenim amb Freud, psicoanàlisi i crítica social, guerra a la memòria, les polítiques croates del passat entre el revisionisme i els estàndards europeus i últimament, aquest estiu passat, si no m'equivoco, perquè la pàgina web de la Liliana està en alemany, Memòria al segle XXI renegociant un terme clau en els estudis culturals. Per tot això, crec que tenim molta sort i som molt afortunats de poder comptar amb la Liliana avui aquí, que és tot un referent acadèmic en la matèria. Liliana, moltes gràcies i quan vulguis. Okay, thank you very much. Pues muchísimas gracias por esta presentación tan amable y por la invitación de venir aquí. Es la primera vez que vengo a Barcelona. Estoy muy contenta de estar aquí, no solo porque estaba nevando esta mañana en Viena cuando me fui, sino también porque disfruto de la conversación aquí y espero aprender más sobre la situación de lo que se dice del antisemitismo español, porque no soy experto en eso. Quisiera empezar diciendo que el antisemitismo no es solo un fenómeno marginal de la extrema derecha o los neonazis. No empieza cuando se matan judíos. Hemos escuchado mucho ahora sobre lo más novedoso de la situación del antisemitismo con el ejemplo de Francia. A mí se me pidió que diera una presentación teórica y espero que estén enfocados y que no estén demasiado cansados, pero a mí se me pidió que me centrara en el por qué. ¿Por qué los judíos están retratados de la manera que están retratados ahora? Y si uno quiere explicar
estas formas hay que entender qué es el antisemitismo y por qué las explicaciones antisemitas satisfacen las necesidades de la gente. Entonces, mi pericia está en examinar el vínculo entre la sociedad en la que vivimos, las circunstancias económicas y las explicaciones psicológicas de por qué a la gente le hace falta el antisemitismo, qué necesidad psicológica les ayuda a resolver. Entonces, en la primera parte voy a abordar las condiciones bajo las cuales el antisemitismo moderno se desarrolló. Entonces, voy a pasar en revista las explicaciones sociales y económicas. Hay una parte teórica difícil que hace falta. Luego hablaré de la transformación del antisemitismo después del Holocausto, el llamado antisemitismo secundario después de Auschwitz y su expresión en la izquierda política. Y aquí seguiré después de la última discusión. No entendí todo. El inglés es mi tercer idioma, el francés es mi cuarto idioma y entiendo el yiddish mejor que el catalán. Así que no entendí todo lo que dijo el presentador que me precedió, así que perdónenme si no entendí algo. Y por último, hablaré de la cuestión del nuevo antisemitismo después del 9/11, el nuevo antisemitismo entendido como la mezcla del antisemitismo de la extrema derecha, del antisemitismo musulmán y del antisemitismo de la izquierda, en base a su antisionismo compartido. La gente puede encontrarse en manifestaciones de la extrema izquierda y extrema derecha y en sus pósters tienen la misma exclamación que le echa la culpa a Israel de ser los nuevos nazis. Terminaré hablando de esto. Empiezo. Es importante recalcar desde el principio el nexo entre la crítica del antisemitismo y la crítica radical de la sociedad en general. Esto fue establecido por la Escuela de Frankfurt, la supuesta teoría crítica. De ahí vengo yo. Yo les voy a dar muchas ideas de Theodor W. Adorno y Max Horkheimer, a ver cómo podemos aprovechar estas ideas hoy. La meta de esta teoría no fue la adquisición de un conocimiento experto sobre el extremismo político, sino el análisis de la sociedad en su conjunto a través del prisma de la consecuencia más terrible generada por los principios de su formación. El antisemitismo ocupa el centro del escenario en esta crítica porque facilitó la recaída al barbarismo y unifica todos los rasgos destructivos generados por una sociedad que no es libre, que es la sociedad en la que vivimos. Esta recaída al barbarismo se analiza como la potencialidad del mundo moderno que culminó en Auschwitz y en los otros sitios de aniquilamiento. Culminó en esto y sin embargo sus condiciones previas persisten. Lo que llevó a Auschwitz no lo hemos superado todavía. El Holocausto cambió profundamente el significado del análisis crítico del antisemitismo también para la Escuela de Frankfurt, para Adorno y Horkheimer. Demostraré esto para presentarles sus ideas. Esto se demostró más claramente en una carta de Adorno a Horkheimer. Y escribe Adorno: estoy encontrando poco a poco, bajo la influencia de las últimas novedades de Alemania, que no puedo dejar de pensar en el destino de los judíos. Esto lo escribió en 1940.
como ustedes pueden ver ahí, parece con mucha frecuencia que todo lo que estamos acostumbrados a ver en cuanto al proletariado se ha concentrado hoy con una fuerza horrenda en los judíos. No importa lo que pase con el proyecto de investigación. Me pregunto si deberíamos decir lo que queremos decir con respecto a los judíos, que ahora representan el contrapunto a la concentración de poder. Termino la cita. Entonces, la teoría crítica en su totalidad se cristaliza en su concepto de antisemitismo. No es el conocimiento de expertos, no es un análisis radical, es lo que hace su teoría de la sociedad. Entonces, cuando hablamos del antisemitismo moderno, el punto de partida para este análisis es la presunción que el antisemitismo moderno se desarrolló en tándem con la sociedad burguesa capitalista. A lo mejor saben de lo que hablo, pero por si no, explico. Siguió a unas formas premodernas de sentimiento antijudío y se apropió el objeto de su odio. El antisemitismo moderno fue originalmente una respuesta a la emergencia del capitalismo y a los cambios sociales dramáticos que conllevó. Las relaciones directas de la dependencia en la sociedad feudal, donde tú dependías de la persona que era el jefe de tu país, se dio a unas formas indirectas y abstractas de dominio. Las nuevas sociedades cogieron los valores de libertad e igualdad y las hicieron sus lemas. Pero estos eran conceptos que, aunque estaban diametralmente opuestos a la dominación y a la explotación formalmente, eran en realidad su complemento indispensable. Así que no podemos hablar de la libertad y la igualdad sin hablar del dominio y del gobierno en la sociedad capitalista. La emancipación de las barreras del feudalismo en general significaba la emancipación de los judíos tras siglos de exclusión y discriminación. Los judíos ganaron un acceso a las esferas sociales de las que se les había excluido desde hace muchísimo tiempo y pudieron establecerse en nuevas profesiones, sobre todo en las ciudades. Así que las poblaciones mayoritariamente cristianas que estaban tradicionalmente mal dispuestas a los judíos, encontraban en los judíos los colonos de la modernidad. La conexión entre la emancipación de los judíos y la aparente amenaza de la modernización parecían evidentes. Fue en particular todos estos cambios que contradecían la forma tradicional feudal de la vida, con todas sus reglas, y esto lo veían como amenazante. Gran parte de la población suponía con razón que frente a la dinámica de la sociedad moderna que había sido desencadenada por los dictados de la acumulación de capital, perderían. Por consiguiente, no sería un conjunto coherente de reglas tradicionales que determinarían la vida, sino el éxito o fracaso en el mercado. El descontento con los mecanismos no comprendidos de una sociedad mercantilizada se centró en los judíos. El antisemitismo moderno es el resultado esencialmente de la personalización de las relaciones sociales bajo el gobierno del capital y del Estado. Solo se puede entender en términos de la personalización de las autoridades, las disputas ideológicas. La cuestión judía, entre comillas, fue estilizada como el meollo de todos los antagonismos sociales. En la imaginación de los antisemitas, todas las contradicciones dentro de su imagen distorsionada de los judíos fueron resueltas a través del mito de la conspiración mundial judía. Así pues, fue posible asociar todo lo negativo con un solo enemigo. El antisemitismo moderno es un fetiche particularmente pérfido.
los aspectos abstractos, supuestamente abstractos del capitalismo, valor, capital, interés, están yuxtapuestos a sus dimensiones supuestamente concretas, el uso, el mano de obra, producción, etc. El antisemita distingue entre lo bueno productivo y lo malo explotador. Volveremos a eso cuando hablemos del antisemitismo de la izquierda, porque es una crítica del capitalismo que tiene mucho que ver con esta idea. Así que el antisemitismo emerge como una forma de anticapitalismo reduccionista, puesto que se centra solo en el lado abstracto del capitalismo. El antisemitismo es altamente compatible con su dominio continuo. Lejos de formular una crítica radical del orden existente, perpetúa y consolida la sumisión del individuo a las leyes de la sociedad moderna que aplica el Estado y el capital. Los antisemitas conocen muy bien las características que proyectan a los judíos, puesto que estas características reflejan sus propios deseos y deseos reprimidos, lo que contradice la autonegación de los sujetos. Lo que no pueden admitir ellos mismos se escribe a los judíos para afirmar su propia autonegación, persiguiendo esto en ellos. Así pues, el antisemitismo no es más que todo empieza del la teoría crítica del antisemitismo coloca al individuo en el centro del escenario de la única manera significativa que existe, no postulando unas presunciones sobre la naturaleza humana, sino centrándose y este término es importante, en la vida dañada del individuo y del contexto objetivo de delirio cuya transmisión lamentable al individuo es ese sujeto. Necesitamos, se habla de el individuo dañado. Para la abrumadora mayoría, la constitución exitosa del sujeto solo se logra si logra realizar el único material que les queda, que es su mano de obra. Sin embargo, su éxito o su falta de éxito en encontrar un trabajo o mantener el trabajo va más allá de la esfera de influencia del sujeto. Por consiguiente, la subjetividad es una construcción ideológica en la sociedad burguesa. Horkheimer y Adorno se refieren a esta liberación obstruida cuando escriben que la reacción antisemita se desencadena en situaciones en las que, y cito, los seres humanos engañados a los que se les ha robado su subjetividad se sueltan como sujetos. Hacemos frente pues a un sujeto dañado. Está dañado porque en el interés de la autopreservación tiene que exigirse. Traduzcamos esto según el psicoanálisis, siguiendo a Freud y otros. Al sujeto se le obliga a hipoestatizarse de manera narcisista, que a su vez lo coloca en una situación para ser herido narcisísticamente. Es decir, los motivos específicos que subyacen al antisemitismo, Freud los identificó como los motivos que provienen de fuentes secretas. ¿Qué necesidades ayuda a satisfacer el antisemitismo? El psicoanálisis nos ayuda a ver las fuentes inconscientes del antisemitismo. El psicoanálisis puede elucidar los afectos de los individuos y los motivos inconscientes que
están detrás de sus acciones e ideas. También puede realizar una contribución valiosa a la explicación de la sociedad de masas o la sociedad de muchedumbres, no sé cómo se llama en inglés, y el efecto regresivo que puede tener en los individuos. Sin embargo, no debemos olvidar, y aquí estoy hablando de la relación entre la explicación económica del antisemitismo y la explicación psicológica, no debe olvidarse que la psicología del individuo está fundamentada socialmente. Si bien las leyes de la sociedad no pueden derivarse de los perfiles psicológicos de los individuos, el individuo, como dijo Adorno, no es simplemente un individuo y el sustrato de la psicología, sino también un portador de los reglamentos sociales que le dan forma. Aún el materialismo vulgar, aún el marxista más tonto, con la argumentación más básica que explica una respuesta individual con unos intereses tangibles de beneficios, tiene razón cuando se le compara a un psicólogo que deriva la conducta económica de los adultos de su niñez. Entonces, la escuela de Frankfurt implicó el psicoanálisis freudiano frente a este trasfondo, tomando en cuenta la primacía de la economía sobre la psicología. Es este vínculo que nos ayuda a entender más. Así que la primacía de las economías sobre la psicología, de la sociedad en la que vivimos frente a las condiciones psicológicas, y las contradicciones de origen material, necesitamos estas y la psicología para entender. Adorno, Horkheimer y otros han agrupado estos pensamientos en torno a la idea de la personalidad autoritaria. Hubo un libro con ese título y esto reflejaba el horror cada vez más palpable del nacionalsocialismo. Ellos llevaban a cabo proyectos como la dialéctica del siglo de las luces, que fue el libro más famoso de Adorno y Horkheimer. Pero el equipo que le rodeaba a Adorno tenía la idea de ver hasta qué punto una persona, según una escala, una persona es autoritaria y hasta qué punto es antisemita. Y yo diría que este libro y esta investigación es un hito en la historia del antisemitismo. 60 años después de su publicación, no ha habido un cambio social fundamental, aunque Horkheimer y Adorno, a los que siempre se les consideraba muy pesimistas, ellos habían esperado que se presentara un cambio. Este libro se basó en un estudio empírico del antisemitismo que reveló que el antisemitismo lo complementan otros rasgos de carácter. Por lo tanto, no es un problema únicamente el de la franja lunática, es algo que está en medio de la sociedad que acompaña otras características de las personas y los individuos, todos los cuales juntos constituyen la personalidad autoritaria. Uno de los hallazgos básicos era que los individuos con una alta susceptibilidad de fascismo mostraban rasgos unitarios en aspectos importantes de su carácter. El antisemitismo latente se evaluaban por lo que llamaban la escala F. Los individuos que sacaban altas puntuaciones en esta escala lo hacían en otras escalas, por ejemplo, las escalas del conformismo, del autoritarismo. Esta personalidad autoritaria se interpreta como el desenlace
de haber sido educado en una familia patriarcal, con una figura patriarcal dominante, caracterizada por una falta de afecto, disciplina estricta, la trivialización de los procesos internos y una orientación rígida hacia las convenciones externas. Esta especie de educación obstruye una integración exitosa del superego. Yo espero que la mayoría de ustedes conocen la distinción freudiana entre el ego, el id y el superego. El superego es algo como la conciencia que se construye durante la infancia, interiorizando ideas morales y éticas de fuera y haciendo que sea algo que uno interiorice y uno se vea a sí mismo como teniendo razón o no, no porque otra persona te lo haya dicho. Entonces, la educación autoritaria que no explica las reglas, sino que las aplica con la amenaza de la violencia, este tipo de educación obstruye la integración exitosa del superego. Los niños no pueden desarrollar un ego estable, capaz de crear un equilibrio, manteniendo las fuerzas en equilibrio entre las pulsiones del id y las normas sociales que provienen de fuera, y por otro lado las restricciones establecidas en el superego. La debilidad resultante del ego crea una predisposición en el individuo de seguir autoridades externas y las convenciones en sus pensamientos y acciones en lugar que en sus propios juicios. Y evitan hacer juicios de valor propios. Los rasgos típicos de este síndrome autoritario son la convencionalidad rígida y una adherencia, una adhesión sin reflexionar a las normas sociales y los reglamentos sociales, un conformismo que expresa alarma siempre que se produce una desviación social. Otros rasgos incluyen ser muy obsequioso frente a la autoridad. Cuando tú ves a alguien debajo, tú tiendes a darle una patada. La agresión, un énfasis en la fuerza física, la veneración del poder y de la autoridad, una sentimentalidad kitsch, una fijación en cuestiones sexuales, los estereotipos, la proyección empática, la incapacidad de reflexionar con autocrítica y la susceptibilidad de prejuicios, conceptos etnocéntricos y la hipostatización narcisista del colectivo. Ahora, los autores de la teoría crítica diría que eso no le quita responsabilidad al individuo. Explica por qué muchas personas tienen esta personalidad autoritaria, pero siempre recalcan que es la responsabilidad del individuo de decir, ajá, algo va mal, yo puedo actuar de otra manera. Entonces ellos hablan de la responsabilidad individual también, pero de todas maneras existe una tensión entre por qué la mayoría de las personas reaccionan de esta manera, y existe esta posibilidad de darse cuenta de que yo puedo hacer las cosas de forma distinta. El próximo término que me gustaría introducir es el del narcisismo. No había utilizado la palabra nunca en inglés, pero quería estar seguro de que ustedes supieran de qué hablo. Freud introdujo este término como categoría central en sus últimas obras, y en la Escuela de Frankfurt trabajó a continuación con la diferencia entre el narcisismo primario y secundario. El narcisismo primario es algo que Freud diría que es común a todos los bebés. Caracteriza a los bebés como perversos polimórficamente, porque como el bebé no tiene ningún ego que sea distinto a su entorno, y con todos sus
orificios y órganos es su propio objeto de amor. Es la teoría freudiana de lo infantil. Sin embargo, pronto se da cuenta de que no todo le sigue los deseos y detecta restricciones externas como la ausencia de la madre. Este narcisismo primario tiene que ser lesionado. Tiene que ser lesionado. En este contexto, la familia tiene un carácter doble. Por un lado, ofrece un espacio protector en que sin el cual el desarrollo de un individuo autónomo sería imposible. Por otro lado, es al mismo tiempo la agencia de socialización. La interacción con los padres lleva a una aceptación no solo de la autoridad de los padres, sino también de los principios sociales que representan. Los principios sociales que representa la familia, la medida específica en la que necesiten suprimirse los deseos en este proceso depende en alto grado de la forma en que se construye la sociedad. Por un lado, hablamos de algo que pasa en todas las familias, pero exactamente cómo pasa depende en alto grado de en qué sociedad vivimos. Freud habría dicho que es necesario lesionar este narcisismo. Esto no se puede cambiar con el tiempo, esto es ontológicamente verdad, mientras que los puristas críticos como Marcusen hubieran argumentado que necesitamos distinguir entre la represión de deseos necesaria y adicional. Para sobrevivir uno tiene que trabajar, el trabajo es duro, y es el contrario de la gratificación, una supresión de los deseos, por lo tanto se impone. ¿Cómo nos adaptamos al principio de la realidad? Estas formas de este principio de la realidad hasta la fecha siempre han servido al dominio y han incluido una supresión adicional de los deseos. Nuestra sociedad no funciona siguiendo las necesidades del individuo, sigue otras reglas. Otras reglas abstractas. Pero mientras los individuos sean incapaces de reconocer esta represión adicional, llamémoslo así, se encuentran enfrentados a la necesidad, a la tensión entre la necesidad de una hipostatización narcisista por un lado y la lesión narcisista constante del individuo por otro lado. Las circunstancias de la autopreservación son precarias, el modo de reproducción social son incomprensibles, no son comprensibles, al individuo parecen arbitrario. Por consiguiente, las necesidades de la autopreservación obligan a una hipostatización adicional narcisista de uno mismo. Este segundo narcisismo se presenta como un esfuerzo desesperado del individuo para compensar por lo menos el hecho de que en la injusticia de que en una sociedad de intercambio universal nadie nunca recibe lo que le es debido. Puesto que la experiencia de la impotencia no puede admitirse, se psicologiza en el sentimiento de la impotencia. Los individuos son incapaces de experimentar su impotencia y mirarlo directamente en los ojos. No hablo del sentido sexual. Tienen que procesar su impotencia en un sentimiento, porque no pueden entender los mecanismos abstractos y tienen que convertirlo en un sedimento psicológico. Esta impotencia económica y psicológica contradice la hipostatización narcisista de uno mismo, y mientras las causas reales de esta constelación sigan siendo opacas para el individuo, uno es propenso a buscar
alguien a quien echar la culpa. Lo único que conoce el individuo es que el individuo mismo no tiene la culpa. Entonces el individuo busca a otra persona. Ahora a mí me gustaría introducir el término de la proyección pática. Para explicarla en general, es como cuando un violador piensa que la mujer deseaba ser violada. De alguna manera toma todas sus necesidades, su agresión y sus deseos y los proyecta en la mujer, argumentando que ella lo deseaba, ella me pidió que lo hiciera. Entonces la proyección es algo que hacemos todos, es como darse cuenta de lo que está pasando, pero no es patológico, es pático, es un término creado por la teoría crítica. La proyección pática es cuando ya no puedes relacionarte con la realidad. Tú estás seguro de que tus sentimientos lo explican todo. En este caso, el violador sabía que la mujer lo deseaba, y en nuestro caso, y esto es crucial para el antisemitismo, hay necesidades y sentimientos que hemos aprendido que no debemos dejar transparentarse, que provienen de una formación rígida que lleva a la represión de sensaciones ilícitas y la necesidad de impedir que estas sensaciones se vuelvan conscientes. Esto absorbe muchísima energía y es agotador mantener a estas sensaciones fuera de nuestro id. Entonces, es un gran alivio si uno puede proyectar estas sensaciones ilícitas a otros que son extraños. Es decir, una de las maneras de resistirse a los esfuerzos de los deseos inconscientes para volver a aflorar consiste en ver esos deseos en otros, mientras que uno se niega a reconocer la presencia de estos deseos en uno mismo. Entonces, las proyecciones arbitrarias se facilitan por una capacidad insuficiente de distinguir entre esta fantasía y la realidad. Alguien que solo pueda ver en las víctimas de su delirio esas características que ha reprimido o que no puede admitir a sí mismo es esencialmente cerrado cuando se trata de la experiencia. Uno podría decir que para un antisemita el antisemitismo es el a priori. Lo único que puede experimentar de todas las experiencias posibles, todos los objetos de la experiencia ya están configuradas de una manera determinada, resultado de lo cual las percepciones contradictorias son casi imposibles. Para un antisemita puro y duro no hay posibilidad de explicar con la ayuda de la realidad. Esto es distinto porque todas las conceptualizaciones de la realidad ya están preformadas por esta proyección pática. Así pues, la personalidad autoritaria se siente desafiada, retada por las personas que desvían por la estructura autoritaria de represión. Cualidades como la libertad y la emancipación que la sociedad burguesa no ha podido realizar se atribuyen a los judíos. Los individuos encuentran que su narcisismo se lesiona constantemente a medida que se ven obligados a venderse cada día en el mercado de trabajo y son dolorosamente conscientes de su reemplazabilidad. Tienen cientos de deseos y entienden el sistema lo suficientemente bien para entender que nunca serán satisfechos esos deseos. Sin embargo, enterrados en su fuero interno, sospechan que podría haber más. Presienten la posibilidad de una alegría sin poder, una recompensa sin trabajo, una patria sin fronteras. Presienten que debe de haber más, que luego se proyectan los judíos y se odian ellos. Precisamente porque recuerdan
al individuo que está sadomasoquistamente vinculado al poder de su propia miseria. Los representantes judíos que representan una vida mejor se odian hasta el punto de aniquilamiento. La noción antisemita sempiterna de que los judíos son avaros y explotadores cubre el deseo inconsciente de los que supuestamente no necesitan trabajar y reciben todo gratis sin tener que esforzarse. Y ahora hay una distinción muy importante entre la proyección pática antisemita y las proyecciones racistas. Más allá de la proyección racista que odia y tiene envidia de los negros por su hipersexualidad y a los extranjeros porque no tienen que trabajar, el antisemitismo además engloba esta omnipotencia de los judíos. Si bien el racista puede tener envidia de los extranjeros individuales por su aparente derecho a ser perezosos que el Estado les paga, el supuesto extranjero o cualquier otro grupo víctima que escoja el racista sigue siendo tan impotente frente al sistema que el propio racista. El judío ostensiblemente poderoso, en contraste, se odia y se le tiene envidia debido a su omnipotencia, debido a su capacidad de mover los hilos. Aquí, pues, el antisemitismo explica este dominio abstracto de la sociedad en la que vivimos y no funciona con ninguna de las proyecciones racistas. Algunas ideas van en este sentido, pero como explicación total del mundo, solo funciona con el antisemitismo. El término siguiente clave es la rebelión conformista, una rebelión que solo puede funcionar de una manera conformista, conforme con los dueños de la sociedad, con la autoridad, porque los individuos con una personalidad autoritaria son incapaces de entender los auténticos mecanismos de la opresión. Por consiguiente, son incapaces de dirigir sus sensaciones de odio contra restricciones reales. No puedes atacar el capital, solo puedes atacar otras ideas más específicas. Se dividen las autoridades entre los que aman y los que odian. Una y otra vez, su descontento con las lesiones constantes de la sociedad capitalista tiene que canalizarse alejándose de las autoridades reales. Contra este trasfondo, la religión cotidiana del antisemitismo ofrece a las víctimas culpables como objetos de la rebelión conformista. Frente a la víctima de racismo que es supuestamente inferior, el judío es una personificación apta de la autoridad negativa debido a su supuesta intención de dominar el planeta, su omnipotencia, etc. Esta es la distinción básica entre el racismo y el antisemitismo. Por supuesto, el antisemitismo es racista y tiene que ver con la idea del judío sucio que se retrata como algo por debajo de uno. Tiene varias reacciones, las autoridades negativas, o el judío pobre, el judío sucio, etc. Más allá de todos los beneficios de la proyección racista, el antisemitismo ofrece la oportunidad de actuar no solo o manifestarse no solo en contra de las autoridades reales, sino en contra de los que supuestamente están en una posición de autoridad, y así pues puede rebelarse sin dañar el propio colectivo de uno. Críticamente, sin embargo, esto representa más que una simple confusión por parte de los sujetos. Su odio se dirige contra las autoridades imaginadas, no solo como resultado de ignorancia. Sin embargo, la personalidad autoritaria no puede sino dirigir su frustración contra el grupo exterior. Tiene que hacerlo
no tanto debido a la ignorancia sobre la causa de su frustración, sino debido a su incapacidad psíquica de atacar las autoridades del grupo interno. Así que es imposible atacar a alguien que tú entiendes que es una autoridad dentro de tu propio grupo. Uno tendría que reflexionar críticamente para ver a través de su propia impotencia y no permitir que uno se embrutezca o se vuelva tonta por esto. Lo peligroso de esto es que la personalidad autoritaria, cuando hablamos de una persona, diría, bueno, él tiene problemas lavándose las manos demasiado frecuentemente, tiene ideas sexuales demasiado rígidas, pero lo peligroso es que una personalidad autoritaria funciona muy bien en la masa, en la muchedumbre. Es una especie de curación distorsionada, no de manera positiva, una curación asimétrica para el antisemita, que es particularmente peligroso debido a su tendencia a alinear las masas para hipostatizar los individuos lesionados narcisísticamente. Como parte del colectivo, el individuo consigue un sentido de omnipotencia, una sensación de omnipotencia que permite que satisfaga pulsiones que por sí sola tendría que refrenar. Según el diagnóstico de Freud, el sentido de responsabilidad que siempre refrena el individuo desaparece completamente, dada la anonimidad. Por eso una muchedumbre puedes quemar la casa de los migrantes. En la masa existe la irresponsabilidad. Entonces se echa fuera la carga de la cultura cuando uno entra dentro del colectivo. La formación de colectividades, es enormemente liberadora cuando podemos deshacernos del superego y todas las sensaciones de culpabilidad que nos dan. La formación de la colectividad es liberadora. El argumento de Freud que el principio de la realidad, esta idea que tenemos que hacer frente a determinados problemas, no se aplica al colectivo. En la colectividad no tenemos esas limitaciones. Eso es crucial para la explicación de la personalidad autoritaria. Si la colectividad piensa en imágenes que están vinculadas por el flujo de conciencia y que ninguna autoridad informada juzga en términos de su concordancia con la realidad, quien quiera influir en ello no depende de una evaluación lógica de sus argumentos. Todo lo contrario, tiene que describirlo de la manera más clara y se repite continuamente. El antisemitismo se repite constantemente. Los judíos son capitalistas, son comunistas, pero solo hay que decirlo de forma contundente y repetirse. 25 años después de Freud, Adorno describe la forma en que funciona la propaganda fascista con esas imágenes mutuamente contradictorias. Adorno dice, la propaganda fascista tiende a atacar un hombre, un chivo expiatorio y no oponentes adversarios reales. En otras palabras, construye imágenes de judíos y comunistas y luego los desgarra sin preocuparse por la exactitud de estas imágenes. No sigue una lógica discursiva, sino puede describirse como una especie de flujo de conciencia organizado. O sea, esto tiene algo que ver con otra cosa y si todos estamos de acuerdo en eso, podemos quemar algo.
Entonces, las contradicciones no plantean ningún problema, son más fáciles de aguantar que las pulsiones ilícitas del ir y simplemente se les pasa por... Según Freud, la masa es impulsiva, volátil, de temperamento belicoso, no conoce la duda ni la incertidumbre, va directo a lo extremo. Parece que la masa esté sujeta a al poder mágico de las palabras. Con Freud, uno puede definir una fórmula para la constitución libidinosa de la masa. ¿Qué es la energía que une a los individuos de la masa? Dice, una masa es la colección de individuos que han colocado el mismo objeto en lugar del superego y que se han identificado los unos con los otros dentro de su ego. ¿Qué significa eso? Eso significa que el superego represivo que uno ha interiorizado, pero no tan bien, se echa por la borda, ya no me obstaculiza, porque ahora me puedo sentir fuerte en la masa y puedo seguir al líder dentro de mi nuevo superego. Esto significa que el antisemitismo solo funciona para el antisemitismo dentro de la masa de espíritus afines, porque depende de la hipostatización narcisista colectiva dentro de la comunidad. De lo contrario, uno diría, ese tipo está loco, pero puesto que toda la muchedumbre lo hace, no podemos decir, están todos locos. En una situación de todos los días, es antisemita, el hecho de que alguien esté loco no nos ayuda. Los antisemitas también buscan líderes fuertes a los que pueden entregar su conciencia. La ganancia psíquica solo se realiza a nivel de la masa. El anhelo de una colectividad fuerte es una característica del antisemita. Eso es lo que hace que el antisemitismo sea tan peligroso. Entonces, espero que la mayoría de ustedes estén todavía despiertos. Ahora hablaremos de la situación después de 1945, el fenómeno del antisemitismo secundario después de Auschwitz. Citaré unos ejemplos de Alemania y Austria, pero primero voy a explicar el antisemitismo secundario, por si no queda claro. Es una forma del antisemitismo moderno, por eso es tan importante hablar del antisemitismo moderno detalladamente, porque todo lo que tenemos hoy está solo ligeramente adoptados. El antisemitismo secundario ha sido configurado por el Holocausto, es la transformación del antisemitismo moderno debido al hecho de que el Holocausto ha tenido lugar. Es inevitable, parece inevitable, que la tentativa de aniquilar la judeidad europea, que casi se logró, tuvo un efecto en el concepto de manifestación del antisemitismo. En Alemania y Australia es ciertamente imposible analizar el antisemitismo como fenómeno social o individual sin tomar en cuenta las circunstancias transformadas después de la Shoah. La situación ha cambiado en la medida que una afirmación sin ambajes de la nación que viera con orgullo el país alemán ya no era posible una vez que los crímenes habían pasado al dominio público. Alemania, como el país perpetrador, tenía que transformar la manera de ver el antisemitismo. En Alemania y Austria, Auschwitz se ha vuelto sinónima de una lesión al narcisismo colectivo. Recordarlo está cargado afectivamente y desencadena unas respuestas públicas que claramente revelan el deseo de negar, olvidar, mantener secreto y relativizar, con excepción de unos odiosos tradicionales neonazis de los judíos. El antisemitismo después de Auschwitz es antisemitismo
debido a Auschwitz. Frente a este trasfondo, las alegaciones de antisemitismo moderno se reciclan y se modifican. Adorno ya analizó varias estrategias de evasión en los años 50. El ejemplo más destacado del antisemitismo secundario es la idea de que ya hemos hablado bastante de la Shoah, del Holocausto. ¡Basta! Lo hemos hablado, hemos oído todo esto, sabemos todo lo que necesitamos saber y ahora debemos dejar de hablar de ello. Debemos, pues, poner un punto final a esto. Todo esto se formuló a finales de los años 40. Aún entonces la gente argumentaba, ya sabemos todo lo que hay que saber sobre la matanza de los judíos, dejemos de hablar de esto. Por supuesto, cuando hablamos de Alemania, Austria, tenemos que añadir que Austria ha hecho su propia contribución original en el contexto del antisemitismo secundario, diciendo que es la primera víctima del nazismo, aunque la autovictimización no está desconocida en la República de Berlín. Nosotros sufrimos de los bombardeos en Dresde. Pero de todas maneras hay diferencias en Austria. Ha habido décadas de negación de la responsabilidad de la Shoah y esta idea de la primera víctima. Pero el antisemitismo secundario es particularmente peligroso en la medida en que permite que los que lo proponen se vean como la víctima inocente que actúa en autodefensa. Después de 1945 tenemos esta idea de que ahora somos morales y ya no somos, definitivamente no somos antisemitas. Hemos hablado lo suficiente, los judíos ya recibieron suficiente oro y suficiente propiedad, es suficiente. Las teorías de conspiración paranoides del antisemitismo moderno se propagan abiertamente rara vez. La idea de que una comunidad internacional judía esté trabajando de manera clandestina para destruir y subyugar los pueblos no judíos puede entusiasmar la franja lunática, pero no tiene un eco en las masas amplias de la sociedad occidental. La idea, sin embargo, de que los judíos estén instrumentalizando globalmente el Holocausto para sus propios fines parece universalmente popular. Pensando que uno es un individuo que quiere que se le deje en paz, que quiere llevar una vida decente, pero determinados círculos se lo están impidiendo. La agresión antijudía parece una forma de autodefensa. El antisemitismo secundario saca su ímpetu del enfrentamiento al pasado, pero no solo mira hacia atrás. No difiere en principio del antisemitismo moderno, sino que se adapta a las circunstancias de la sociedad post-holocausto. El antisemitismo secundario prospera no a pesar de, sino debido a Auschwitz. En su corazón está el deseo de olvidar los crímenes nacionalsocialistas y desprenderse o deshacerse de los sentimientos negativos. Esta constelación se ha resumido en la manifestación de un médico alemán que los judíos nunca le perdonarán a los judíos Auschwitz. Todo al revés, porque hoy día los judíos no lo dejan en paz con esto de Auschwitz. Estos elementos del antisemitismo secundario son más típicos para las partes conservadoras de la sociedad y esta necesidad de estar orgulloso nuevamente de la nación. Estar orgulloso de ser alemán, pero la gente que quiere constantemente mencionar los crímenes los molesta, los perturba. Cuando hablamos del antisemitismo de la izquierda,
Esto no es la base. El antisemitismo de la izquierda no proviene tanto de este deseo de participar en una afirmación sin reservas de la propia nación, sino tiene más que ver con los conceptos prevalecientes de la izquierda, del capitalismo e imperialismo, Estado y nación, fascismo y nacionalsocialismo. Muchos de la izquierda han reducido el nacionalsocialismo a una forma particularmente odiosa del dominio de clases por las partes más agresivas de la burguesía. Es la explicación de lo que pasó en el nacionalsocialismo para muchos grupos de la izquierda. Fue una parte especialmente ruin de la dominación. El antisemitismo aniquilador de los nazis fue ignorado durante mucho tiempo. Se entendió funcionalmente como una manera de distracción desplegada en el interés de metas más allá del aparte del aniquilamiento de la judeidad europea. Así lo entendía gran parte de la izquierda. La izquierda tradicional conceptualiza el capitalismo no solo como totalidad social que debería criticarse por su reificación de las relaciones sociales, sino más bien como la suma total de todos los capitalistas con los que la clase obrera se encuentra en conflicto constante e irreconciliable. Esto genera un imaginario binario, reificante, personalizador y moralizante que se basa en la noción de un grupo de directivos malvados, por ejemplo, que se basan en la represión directa y la propaganda sin ambajes y que corrompen la clase obrera con la política social para dominar a los sujetos. La crítica y el activismo se dirigen no en contra de un conjunto específico de relaciones sociales, sino en contra de las personas que real o supuestamente representen un lado de estas relaciones sociales. Y aquí vemos la analogía estructural con el antisemitismo. Por consiguiente, muchos de la izquierda, como ustedes saben, también suscriben un concepto reduccionista del imperialismo. Cuando hablamos del antisemitismo de la izquierda, tenemos que hablar de las ideas antiimperialistas que identifican el dominio con el gobierno extranjero y la explotación de capital extranjero, como si todo viniera del extranjero. La identificación acrítica con los movimientos de liberación nacional en el mundo en desarrollo ha llevado a la afirmación de categorías como el Estado, la nación y pueblo. Este tipo de antiimperialismo que no puede distinguir entre la crítica del imperialismo y el partidismo sin reservas para las víctimas del imperialismo con siempre lleva a la colaboración con dictadores, con nacionalistas bolcheviques a lo alemán y con los antisemitas. Esta colaboración es apropiada para pelear contra los grandes males, Estados Unidos, la supremacía judía y luego, en la última fase, Israel. Ahora, al final, voy a hablar del nuevo antisemitismo, sobre todo desde el 9/11. Desde el 9/11 existe una convergencia de largo alcance del antisemitismo que se ha dado a lo largo de una amplia gama de ideologías y lugares que tradicionalmente no tienen casi nada en común. Grupos muy dispares de repente se encuentran unidos en esta novedad.
En su corazón, en su meollo, se encuentra una forma de antisemitismo, antisionismo, antisemita, en la que los islamistas y muchos de la extrema derecha y de la extrema izquierda pueden ponerse de acuerdo. Todos se ven a sí mismos y al mundo como víctimas de algún tipo de conspiración capitalista, judía, sionista, que se desarrolla en la política, la economía y los medios de comunicación. Esta noción tiende a unirse con el antiamericanismo, la crítica de la globalización y el antimodernismo. Un yihad global contra los judíos se lleva a cabo a diario por los extremistas europeos de la derecha, de la izquierda, que se oponen a la globalización. Hubo una conferencia para negar el holocausto en Irán y se utilizó en Bélgica como material de explicación, se utilizó en Bélgica como una caricatura positiva. Obviamente, yo creo que todos lo podéis ver. Evidentemente, aquí la línea de la persecución de la persecución nazi de los judíos a los judíos como nuevos nazis se traza aquí. Los activistas de la izquierda y los autores tratan de distanciarse de los antisemitas de carne y hueso y sienten que están peleando la buena lucha. Hans Rascher, un periodista austríaco de un periodista del centro izquierda, dice este periodista del centro izquierda ha argumentado lo que es nuevo ¿qué hay de nuevo en el nuevo antisemitismo? Y continúa, ¿cuándo es antisemita la crítica de Israel y cuándo no? Por último, ¿cómo podemos nosotros los europeos y sobre todo los alemanes y los austríacos, cómo podemos encontrar una posición en el conflicto árabe-israelí? Una posición que no niegue nuestra responsabilidad del pasado por el antisemitismo que perdura, que no debería trivializarse, pero que también dice las cosas como son cuando se trata del terrorismo árabe islámico y permite que cuestionemos la política israelí con respecto a los palestinos. ¿Qué debemos decir y qué debemos no decir como austríacos y alemanes? Después de haber dicho esto, puede decir lo que siente de verdad. Puede escribir de los límites de la solidaridad con Israel y luego posicionar a Israel en el límite de lo moralmente soportable. Al principio parece equilibrado y luego acaba implicando que Israel va más allá de lo soportable moralmente. Esto tiene que ver con la idea del doble rasero, puesto que los judíos sufrieron en el holocausto, tendrían que saber más, tendrían que saber cómo comportarse, pero no saben, no han aprendido la lección. Esta es la connotación, aunque siempre hay un aspecto positivo en Rascher comparado a las posturas de la izquierda liberal en Austria. Ya no es un secreto que el antiimperialismo de la izquierda y antiglobalización tiene un problema con el antisemitismo. Por un lado está el antisemitismo rampante que convierte los foros europeos de justicia social en festivales del odio multicultural de Israel. Por otro lado, hay una forma de crítica del orden global económico al que se ha acusado repetidamente de argumentar de una manera que es antisemita estructuralmente. Esta controversia tiende a girar no en torno a cuestiones sustantivas, sino en cuanto a la terminología correcta. ¿Qué frase vamos a utilizar sin que sea problemática? Entonces, dado que hay pocos propulsores de esta agenda que quieran que se les clasifique como antisemitas, es lo que ha cambiado. Los más sofisticados entre ellos
se apropian teorías de antisemitismo para desarrollar modos de expresión que no hayan sido delegitimados por la crítica, digamos, de Adorno. Entonces buscan una terminología que esté bien vista desde el punto de vista de la autoridad, que ellos acepten como autoridad. Algunos de ellos han entendido que no es oportuno mostrar imágenes que muestren al mundo en los brazos de un pulpo repulsivo, aunque esta imagen sigue siendo muy popular entre los activistas antiglobalización. Sin embargo, sus presunciones subyacentes sobre el Estado y la economía siguen siendo las mismas. No critican los fenómenos sociales, tienen los odios de los banqueros capitalistas que se cristaliza en el antisemitismo. Y el último punto es que aún peores son los debates sobre el antisemitismo árabe y musulmán, que en la mayoría de los casos no abordan el tema y se centran en cuestiones de terminología. Generalmente la primera pregunta que se plantea es si una tradición antisemita existía en el mundo árabe o si el antisemitismo de hecho se importó de Occidente. Cuando unimos esas dos partes, la primera y la segunda, Horkheimer, Adorno y sus colegas insistieron en que el antisemitismo moderno no está divorciado de sus precursores de motivación religiosa, pero era distinto a ellos debido a la emergencia de formas abstractas de dominio a medida que el capitalismo transformaba el mundo. Por supuesto, ese mismo proceso se ha dado en el mundo árabe, aunque con cierto retraso y bajo circunstancias política y económicamente menos avanzadas. El antijudaísmo católico tradicional puede haber influido en Hitler, pero no es esencial para entender su antisemitismo. Sin embargo, el desprecio de la tradición islámica de cara a los judíos influyó sin lugar a dudas en el ideólogo de la hermandad musulmana egipcia Said Qutb. Pero el mundo árabe también ha sido sujeto a la modernización y en este proceso el odio antijudío se ha transformado ahí también. Si se persiguieron a los judíos de la misma manera en el mundo árabe como lo fueron en Europa, no es la primera pregunta. Lo que es más importante son los procesos ideológicos que acompañaron la transformación capitalista, y está claro que en este contexto el antisemitismo moderno ha resultado ser exitoso en el Medio Oriente como lo fue en el centro y este de Europa. El centrarse en las tradiciones premodernas significa una falta de interés fundamental en el fenómeno del antisemitismo moderno desde los inicios y impide una crítica de las condiciones sociales que permiten que el antisemitismo entusiasme a las masas de El Cairo, como inspira al régimen iraní, el régimen más destacado con esta agenda antisemita. Aún las personas que conocen el antisemitismo secundario y que pueden haber oído hablar del antisemitismo sin judíos pueden explicar el antisemitismo en el Medio Oriente, no hay otra manera que echarle la culpa a los judíos. En la medida que las causas sociales entren en juego, se les conceptualiza como las consecuencias ostensibles del colonialismo europeo, convirtiendo el problema en un problema creado por Europa. Los que no quieren abordar la moral sexual rígida, la mutilación genital y el homoeroticismo reprimido agresivamente de la umma musulmana, no pueden hacer más que cogerse de hombros cuando se les confrontan las sugerencias que el antisemitismo tiene algo que ver con la represión de deseos en una sociedad opresiva. Cuando hablé de la vinculación entre el antisemitismo musulmán y de la extrema izquierda, la forma más asesina no está en la
izquierda de Occidente, lo que ellos hacen es el relativismo cultural, encuentran pretextos para el antisemitismo asesino en otras partes, y este antisemitismo cultural está tan difundido en la izquierda de Occidente. Es por eso que este nuevo antisemitismo es tan peligroso y por ello tenemos que luchar en contra de él. Muchas gracias. Vamos a abrir un turno de preguntas. Me voy a tomar quizás la licencia de ser el primero en preguntar y antes de preguntar pues me gustaría señalar que en esta brillante intervención pues podemos acercarnos desde una perspectiva de dos grandes figuras, ¿no?, como son Horkheimer o Adorno, que dan mucha luz para llegar a las entrañas del antisemitismo. Lo que ha hecho Liliana es desnudar toda la armadura y dejarlo al raso, ¿no? Con lo cual el análisis pasa el filtro religioso, racial, hasta llegar a una narrativa, por un lado psicológica y por otro con una narrativa económica. Mi pregunta, porque creo que esto es algo que no estamos muy acostumbrados, al menos aquí en Barcelona, nuestra referencia sobre el antisemitismo europeo está muy ligada a Francia, con lo cual sobrepasar Francia e ir un paso más allá creo que resulta muy interesante y novedoso para nosotros. En la creación de este antisemitismo moderno que ya ha pasado el colador del Holocausto en Alemania y en Austria, me gustaría preguntarte acerca de qué rol puede jugar la culpa en esta gestión del pasado histórico y de cómo se aproxima uno y una nación entera a esa propia barbaridad. Y por otro lado creo que es de rigor, dadas las próximas elecciones en Austria, ¿no?, quizás preguntarte sobre ello y cómo por ejemplo se utiliza o qué influencia o de qué forma el lenguaje cala en el discurso político hoy en día en esta materia de antisemitismo, conociendo, bueno, pues tu bagaje y que también has trabajado el lenguaje del Holocausto no solo en Austria sino también en Croacia, si no me equivoco, con lo cual para nosotros sería muy revelador. Thank you. Pues muchísimas gracias por un resumen tan bonito y por las palabras elogiosas por mi presentación. Con respecto a su pregunta de cuál es el papel de la culpa, bueno, yo he estado hablando de eso con un colega del público durante el descanso. Para los que no lo saben, el domingo habrá elecciones presidenciales otra vez en Austria, porque las primeras elecciones que ganó el candidato del Partido Verde fueron canceladas porque dijeron que no todo se hizo según las reglas. Entonces ahora están repitiendo las elecciones y no está claro si el candidato del Partido Verde o el candidato del FPI, del que antes fue Norbert Harder, el dirigente. Nadie sabe lo que puede pasar, y este FPI es buena introducción a la respuesta, porque tiene un significado, marca una diferencia. Si un partido de la extrema derecha existe en el país que es un país post-nazi como lo son Austria y Alemania, porque ser de la extrema derecha significa una fuerte continuidad con los años del nacionalsocialismo. ¿Cuál es el papel de la culpa? Al entender el Partido de la Libertad de Austria, FPA, y los desarrollos parecidos en otros países post-nazi,
desempeña el papel más amplio posible, porque todo gira en torno a que hemos hablado lo suficiente del pasado. Tiene que girar en torno a argumentar que hay que tener orgullo en el propio país de uno, y ha habido décadas de revisionismo, de negación, no la negación que puede ser castigada por la ley, pero una zona gris. Entonces los partidos de la derecha, un partido de la derecha significa la continuidad con el nacionalsocialismo. El FPA se ha desarrollado a partir de empezó como un partido de ex-nazis. Entonces la culpa ha desempeñado un papel importante en el dominio de todo lo que tenemos que saber sobre el FP. A nivel personal, cuando enseño cursos, logro escoger textos que han provocado el antisemitismo secundario en Alemania o Austria. El año pasado estuve en un lugar de Alemania. El hecho es que estábamos hablando de textos, un texto por una feminista judía que describía cómo se le hizo imposible ser feminista y judía al mismo tiempo. Y ella vivía en Alemania y decía que básicamente no puedo quedarme aquí más. Y el texto lleva por título Anhelar Israel. Y este texto provocó una atmósfera de antisemitismo secundario en mi propio curso. La niña que lo presentó fue asombrada por lo que pasaba. Ella se identificó con las posturas del texto, pero había estudiantes, bueno, esta mujer, esta Leo Salek, esta mujer odia a los alemanes y odia a los alemanes. ¿Por qué? Porque así interpretan todavía hoy. Existe esta noción de no sentir vergüenza, que es lo que Adorno y Jorge me hubieran sugerido, pero una culpa que hay que suprimir, que hay que proyectar en otra cosa, que hay que abordar de una manera, porque hace falta mucha energía para suprimir esas sensaciones. Bueno, te he dado una respuesta larga, te pido disculpas. Quisiera hacer una pregunta específica a Liliana sobre Austria concretamente, y voy a poner los dos ejemplos. Uno muy antiguo, que creo que parte de la gente lo recordará, y es que en su día, ya en una campaña electoral, justamente Kurt Waldheim, cuando ya se conoció su pasado nazi, incluso acusó a los medios de comunicación controlados por los judíos, digamos, de que estaban haciendo campaña electoral contra él, y eso no solo le quitó votos, sino que le sumó votos. Hay quien dice que Austria, por no haberse sentido culpable de lo sucedido en la época nazi, al no sentirse culpable, digamos, nunca hizo educación en las escuelas, en los institutos de secundaria o en los medios de comunicación o los propios políticos, digamos, para reducir el antisemitismo, y por eso pervivió hasta décadas más tarde. Hasta el punto, y este es un caso que a lo mejor solo conocemos Liliana o yo, no sé si lo conoce, pero hasta el punto que una profesora de Viena, que justo analiza el antisemitismo, hace unos años decidió exiliarse de Austria, Ruth Bodak. No sé si conoce el caso, digamos, que hasta de la profesora Ruth Bodak, pues abandonó Austria. Sí, abandonó Austria, e incluso es verdad que le llamó un ministro a su casa para que no dejara Austria, pero ella consideró que ya había llegado a un nivel de antisemitismo muy alto. La pregunta concreta es, los países que no realizan educación, sea educación contra el prejuicio del antisemitismo, educación sobre el Holocausto, justamente son aquellos países que ese antisemitismo va creciendo. Por tanto, la educación sería una buena herramienta, la política educativa sería una buena herramienta para reducirlo. Okay.
Bueno, una explicación muy corta porque estoy seguro de que no todos saben quién era Kurt Waldheim. Primero fue secretario general de Naciones Unidas. No hubo ningún problema con eso y luego se postulaba a la presidencia de Austria y de ahí resulta que él había formado parte del ejército del Tercer Reich y la cuestión era que él argumentaba que no pasaba nada, que simplemente estaba cumpliendo con su deber. Y él dijo muchas cosas horribles, revisionistas de la extrema derecha, pero la cuestión es que este asunto Waldheim aplastó el mito de que los austríacos habían sido víctimas. Esto fue en el 86 y fue tan escandaloso porque acabó con la idea de que Austria había sido la primera víctima del nacionalsocialismo, mientras peores eran sus argumentos, más escandaloso resultaba y acabó poniendo fin a ese mito. Básicamente todo ha cambiado desde entonces y yo no diría que Austria no enseña sobre antisemitismo y el holocausto en mi clase actual. He analizado los libros de texto de Austria sobre este tema precisamente. Todo figura ahí. Yo puedo contar una historia de los años 90 de mi propia escuela cuando mi profesora dijo no vamos a enseñar sobre esto porque mi padre era nazi, entonces no me considero con la suficiente objetividad para enseñar esto, pero esto fue un caso extremo. Pero desde la época de Waldheim yo diría que algo que yo llamo la europeización del holocausto ha ganado terreno. El holocausto se acepta como algo del que tenemos que hablar. Por supuesto, esto es distinto. Los libros de texto y lo que se encuentra en los textos ahora son muy distintos a la atmósfera en los restaurantes y la gente se toma una o dos cervezas y empiezan a hablar abiertamente sobre el antisemitismo. El hecho de que Hofer pudiera ser el próximo presidente hizo que el ambiente sea peor. Por primera vez desde 1991, cuando me mudé a Austria, por primera vez he oído la frase ¿qué es lo que Hitler decía? No estaba tan mal después de todo. No estaba tan mal. Mi novio que me acompaña y me apoya cuando no encuentro las citas. Entonces hay una enorme diferencia entre lo que se reclama a nivel oficial y lo que es la atmósfera general en la sociedad. Y con Ruth Wardock, este caso no conozco todos los detalles, pero está claro que tú puedes tener muchas secuencias en que decides, ya he tenido suficiente, ya yo puedo entender eso perfectamente. Sobre todo cuando alguien se atreve a abogar por Israel y por temas judíos, todo se vuelve muy mal porque el antisionismo está muy difundido. Hemos hablado del movimiento de boicot, desinversión y sanciones. Se ha desplazado de la franja lunática al centro de la sociedad, pero estás lejos de ser tan aceptado como en Estados Unidos. Espero que se sienta contestado. ¿Más preguntas? ¿En castellano está bien o...? Sí. Hombre, con Dani en la traducción, yo diría que casi Fantástico, en cualquier idioma. Gracias, es que es más fácil. Yo tengo una pregunta que sigue un poquito la pregunta anterior y a lo largo de lo que has expuesto has dejado muy claro la interacción entre el individuo y la sociedad y has dejado muy claro el círculo vicioso que se forma entre el antisemitismo que nace de la debilidad, digamos, interna del individuo y los condicionantes externos sociales que ahondan en esta debilidad y que la alimentan. Ahora bien, hay que cortar esto por alguna parte.
por donde se corta. Creo que cuando estamos ante un círculo vicioso que es complejo, es importante atacarlo por dos bandas. Me gustaría saber cómo lo ves tú. Creo que mirarlo por la parte educacional es mucho indagar en el individuo, es mucho hacer el peso preferencial en el individuo. ¿Qué postura verías equilibrada en hacer a la vez el trabajo en el individuo y en la sociedad? No sé si me he expresado claramente. That's a very big question. Es una pregunta muy amplia, evidentemente. I would say first we need to distinguish. Yo diría que primero tenemos que distinguir de qué individuo estamos hablando, porque como dije en medio de mi presentación, yo creo que en algún punto tenemos que Some persons. So darnos por vencidos con algunas personas. Si estamos hablando con un antisemitismo puro y duro que tiene esta proyección pática como algo que es una forma estructural de su personalidad, no hay esperanza. Lo que podemos hacer, por supuesto, es identificar a grupos de personas, por supuesto, gente más joven, gente que no stabilize this prejudice. ha estabilizado este perjuicio tan claramente, y podemos hacer mucho, por supuesto. But this can Pero also never be done with individuals one by one. esto nunca se puede hacer con los individuos uno por uno, porque esto solo puede funcionar en su círculo de amigos, en su trabajo, pero tiene poco impacto. In a way, it's playing with the authoritarian De character. otra manera es jugar con el carácter autoritario de las personas. Si establecemos un ambiente político en el que antisemitismo y el antisionismo están fuera de los límites, estamos una atmósfera Idea in which this is something ideal en que esto es algo que no hay que decir, y luego se espera structures that are que haya unas estructuras que estén organizadas de manera autoritaria, que cambien y que acepten esas ideas, que bueno, el antisionismo es una bandera roja. knowing that people Se juega con saber que la gente authoritarian way actúa de manera autoritaria, que es, por supuesto, very not an ideal solution. que no es una solución ideal, por un lado. Por otro lado, existe esta idea de la teoría crítica de Adorno y Horkheimer, y no sé si lo puedo traducir. En alemán sería Mündigkeit. Quiere decir que hay que educar a las personas para que aprendan que las autoridades son personas que pueden superar. Entonces, el trabajo de las autoridades es enseñar a la gente para que piense de manera autónoma, para que ya no les haga falta las autoridades. Eso no nos ayuda únicamente con el antisemitismo, está claro. Pero de alguna manera se ha vuelto chapado a la antigua. Ya no es sexy argumentar de esta manera. Eso también es un problema. En teoría sabríamos que esto sería lo importante. La autoridad debería comportarse de manera para enseñar a los alumnos para saber que no necesitan autoridades, tienen que pensar por cuenta propia. Pero de alguna manera eso se ha desconstruido como un enfoque no sexy. Hay maneras, pero también hay muchos obstáculos, y como te digo, es una pregunta muy amplia, cómo abordar el individuo y esta normalidad loca de todo el colectivo, de las dos cosas. Lo siento, no hay una manera organizada de dar una respuesta brillante a esta pregunta. Si no hi ha més preguntes... Well, thank you very much, Liliana, because it was Muchísimas gracias, Liliana, porque ha sido una presentación brillante y ha sido una fuente de inspiración para explorar y dar una perspectiva nueva a este estudio del antisemitismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a vosotros por haber venido.